Hola primores, bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy voy a pasaros la receta de los pestiños. Es un dulce tradicional que se suele hacer en Semana Santa, aunque eso sí, lo puedes hacer en la fecha que tú quieras. Esta receta me la ha pasado mi cuñada Encarni porque su madre lo hacía así. Hay muchísimas recetas de pestiños, cada cual tiene un puntillo diferente, pero a mí la que más me gusta es esta y quería compartirla con todos vosotros. Si queréis ver la receta, quedaros a ver el vídeo porque empezamos. Ingredientes: 156 gramos de harina de fuerza y 156 gramos de harina normal de trigo, 310 gramos de harina candeal, 300 mililitros de vino blanco, 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharas de anís en grano o matalaúva, 2 cucharas soperas de azúcar, 2 cucharas de anís dulce, una pizca de sal, piel de limón o de naranja. En un cazo pequeño verter 150 mililitros de aceite de oliva. Agregar la piel de un limón o de una naranja, lo que más te guste. Dejo que se caliente a fuego medio y en cuanto comienza a freír le bajo el fuego y retiro la piel para que no se dore. Solamente hay que dejarlo hasta que empiece a freír, porque así coge un sabor más suave. Seguidamente incorporo las 2 cucharas soperas de matalaúva, lo mezclo un poco y lo retiro del fuego y dejo que repose para que se vaya infusionando. Este es el primer paso de la receta porque hay que dejar que se enfríe o más bien que esté templado. En un bol o en una fuente voy a poner 350 gramos de harina candeal. También incorporo 156 gramos de harina de fuerza y 156 gramos de harina de trigo normal. La mezcla de estas dos últimas harinas, es decir, la de fuerza y la de trigo, hacen que sea parecida a la harina recia, puesto que la he tenido que utilizar las dos porque en ningún supermercado he encontrado la harina recia. Una vez que he mezclado la harina y he hecho una especie de volcán, agrego unas 2 cucharadas soperas de azúcar. Y para que la masa no se quede sosa, le agrego una pizca de sal. También voy a añadir un buen vino blanco, pero podéis utilizar en su defecto el vino de cartón de toda la vida. Pero si se usa un vino de calidad, mucho mejor. Sobre todo en los dulces se nota bastante la diferencia. También se le añade 2 cucharadas soperas de anís dulce. En mi caso es de la marca María Brizar, pero también podéis utilizar el anís del mono. Verter el aceite que tengo reposando con el anís en grano. Debe de estar templado o frío, por eso es importante hacerlo al principio de la receta. Como veis, a la vez que voy agregando el aceite, lo voy mezclando con el resto de líquidos para que se vaya mezclando. Si no encontráis en vuestro supermercado estas harinas especiales, podéis utilizar en su defecto la harina de trigo normal. Mezclo todos los ingredientes de la masa con la lengua para no mancharme las manos, pero si queréis lo podéis hacer con una cuchara. Las cantidades de todos los ingredientes las podéis variar vosotros a vuestro gusto. Eso sí, la cantidad de harina aproximada que se le tiene que echar es la misma que la que eches de líquido. Como puedes ver, la masa está aún pegajosa, por eso le voy a añadir en este caso 2 cucharas soperas bien colmadas de harina candeal. Pero aquí no termina la cosa, porque una vez que la amase voy comprobando si le hace falta más harina y las tengo ahí cerquita bien a mano para ir añadiéndole harinas conforme vaya necesitando la masa. Como he comprobado que la masa está cogiendo más cuerpo, ya se voy a meter las manos, pero como veis aún las tengo pegajosas. Pero como voy a añadirle harina poco a poco, así puedo tantear la cantidad exacta. Como sigue estando pegajosa, le agrego una cuchara sopera de harina de fuerza y otra cuchara sopera de harina de trigo normal. En mi caso, con esta cantidad de harina es suficiente, pero vosotros en casa debéis de comprobar cómo está vuestra masa de pegajosa, si necesita o no más harina. Esta masa ya no necesita nada más, por lo tanto me voy a dedicar entre 10 o 15 minutos a amasarla. Debemos de estar así aproximadamente ese tiempo, porque esta masa cuanto más la trabajes es mucho más agradecida. Después de 15 minutos amasando, voy a hacer una bola con la masa y la voy a dejar reposar unos 30 minutos como mínimo. Y si la vas a dejar más tiempo reposando, entre 1 o 2 horas, te recomiendo que la tapes con un paño limpio o con papel film. Reposar un mínimo de 30 minutos. Mientras tanto voy a hacer el almíbar.
250 gramos de azúcar, 125 mililitros de agua. Disponer el azúcar en un cazo. Agrego el agua. Aproximadamente la cantidad de azúcar es el doble que la de agua y si quieres lo puedes aromatizar con un chorrito de anís dulce. Lo dejo a fuego medio para que poco a poco se vaya disolviendo el azúcar. Dejo que reduzca a fuego medio aproximadamente 10 minutos. Retiro del fuego. Si queréis que esté más espeso, le podéis añadir más azúcar y si al contrario lo queréis más líquido, añadirle más agua. La masa ya está reposada. Como veis no se pega, es bastante aceitosa. Si la masa que habéis hecho está dura, eso es porque le habéis echado un exceso de harina y si al contrario está pegajosa es porque le falta un poquito más. En mi caso la veo perfecta, por eso voy a pasar a hacer las bolitas para después formar los pestiños. Como veis voy cogiendo pequeñas porciones que deben pesar entre 32 y 35 gramos, pero en verdad los podéis hacer del tamaño que queráis. Yo os recomiendo este tamaño porque si lo hacéis muy pequeñitos se os pueden quemar y si lo hacéis demasiado grandes se pueden quedar crudos por dentro. Continúo haciendo bolitas hasta terminar la masa. A mí con estas cantidades me salen entre 32 y 34 pestiños. Este es el paso más complicado, por eso os lo voy a explicar varias veces. Como veis, he cogido una bolita y la estiro a lo largo con un rodillo. No tengáis miedo de que la masa se os quede pegada, como veis se despega con bastante facilidad. Cojo los dos extremos y lo uno, y esta parte es muy importante, debe de quedar bien sellado, por eso insistir bastante en este paso. Si no lo hacéis bien se pueden abrir al freír. Como veis le pongo la parte que he sellado boca abajo y voy tirando de los dos extremos para hacerle una oreja. Como veis queda la masa mucho más finita, bien estirada y elástica. Como veis es así como debe de quedar para freír. Este paso os lo he explicado en este momento para que veáis cómo se hace, pero no debéis de hacerlos todos. Es decir, se estiran bien de esta manera todas las bolitas sobre la mesa y se pone el aceite a calentar. Cuando el aceite esté ya caliente, cogemos una bolita estirada y le damos la forma. Añadimos a la sartén y dejamos que se vaya friendo. Y mientras voy formando otro pestiño. Como he dicho antes, este es el paso más complicado. Solamente requiere un poco de práctica. Si se os rompe el pestiño, no os vengáis abajo. Hacéis de nuevo una bola y volvéis a formar otro pestiño. Porque es cierto que es bastante complicado, pero una vez que le tienes el truquillo salen perfectos. De esta receta hay muchísimas versiones. En mi caso, esta receta es típica de mi pueblo Padul. Me la pasó mi cuñada Encarni porque esta receta era de su madre. Además, Encarni me enseñó a darle la forma puesto que ha estado muchísimos años trabajando en el horno y de esta forma hacían los pestiños. Eso sí, ella los lía mucho mejor porque tiene mucha práctica. Para freírlo se necesita una sartén o una cazuela honda, con bastante cantidad de aceite de oliva o aceite de girasol, en mi caso es aceite de girasol. Añadir uno a uno los pestiños conforme vamos dándole forma. Como veis lo coloco en la sartén con la parte del cierre boca abajo, para que así quede sellado. El aceite debe de tener una temperatura caliente, más o menos a fuego medio o alto. Voy haciendo el segundo pestiño, que como he dicho antes lo voy formando justamente antes de freír. Como veis la masa debe de estar bien fina y estirada para que el pestiño salga crujiente y no se quede crudo por dentro. Le doy la vuelta y dejo que se fría por el otro lado. Mi consejo para ir friendo los pestiños es antes de darle forma tener estiradas entre 5 o 6 bolitas y así las tengo listas para ir dándole la forma. Y después, cuando le vaya dando la vuelta y vaya sacando los pestiños, estiro otras 5 o 6 bolitas, para no tener toda la mesa ocupada. Sacar los pestiños cuando veamos que tengan dorado bien bonito, y escurrir el exceso de aceite ya sea en un colador como en mi caso, o sobre una fuente con papel absorbente.
Una vez fritos y calientes, si queréis los podéis pasar directamente por una mezcla de azúcar y canela, pero en este caso los voy a melar. Para ello tengo que dejar que se escurra todo el exceso de aceite y que queden fríos completamente. Y como veis ya tengo el cazo del almíbar que he hecho anteriormente en el fuego, para que se vaya calentando. Voy cogiendo uno a uno los pestiños y los voy pasando por el almíbar ligeramente. Si al calentarlo de nuevo veis que está demasiado espeso, le agrega un poco de agua y listo. Después de melarlo en el almíbar, lo paso a una rostidera que en este caso tiene rejilla para que vaya escurriendo. Los dejo hasta que sequen completamente y aproximadamente duran unos 7 días. Y hasta aquí la receta de hoy. Como habéis visto, es una receta súper sencilla. Aunque es un dulce tradicional que pocos se atreven a hacerlo, ya os digo yo que practiquéis, porque en verdad lo más difícil de todo es liarlos, pero bueno, un poquito de práctica y seguro que lo abordáis. Como siempre os dejo todos los ingredientes por escrito en la cajita de información, para a la hora de elaborar la receta sea mucho más fácil de encontrarlo, aunque también la va a ver por completo por escrito, tanto en Facebook y en Instagram, que estoy como La Dulce Teresa. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y no olvides de activar la campanita, porque así YouTube te avisa cada vez que suba un vídeo nuevo al canal. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto, primores!